ecuatorianas dentro y fuera del país. Legisladores, ustedes tienen esta mañana un informe de documento final de votación que ha sido ya circulado a sus curules el viernes pasado. Como ustedes pueden ver en la primera lámina de esta presentación, el tiempo de procesamiento de este proyecto de reforma ciertamente ha sido largo. Sin embargo, yo quisiera enfocarme en que en el segundo debate hubieron 76 intervenciones por parte de ustedes y la comisión recibió más de 350 observaciones por escrito. En el informe de segundo debate podemos rescatar 11 ejes, es decir, clasificamos todos los artículos del informe del segundo debate en estos ejes. Así, en el primer eje de organizaciones políticas, el informe aprobado por la comisión tuvo 19 artículos, el documento final tiene 20. Financiamiento de control del gasto electoral, documento de segundo debate 13, informe final 25 artículos. En el tema de candidaturas vamos de 8 a 9 artículos. En el eje de escrutinios, 7 artículos aprobados, 8 finalmente incluidos en el documento final. Procesos del exterior va de 7 a 21 artículos. En el eje de aclaración de norma, que son prácticamente correcciones de redacción, términos y demás, pasamos de 6 a 16 artículos. El eje de justicia electoral, que ciertamente es el más numeroso, como ustedes pueden ver, va de 6 artículos aprobados en el informe de segundo debate a 59. Los ejes de fortalecimiento institucional, participación ciudadana, se mantienen con 3 artículos. Fondo partidario y promoción electoral van de 3 a 5 artículos y el eje de paridad, jóvenes de interculturalidad, va de 1 artículo aprobado en el informe de segundo debate a 18 que se encuentran en el documento final de votación circulado el viernes pasado. Además, en este segundo debate hemos incorporado ejes adicionales en base a las propuestas que recibimos de ustedes. Así, en el sistema electoral realizamos 4 reformas, en el eje de registro electoral 2, calendario electoral 2, debates obligatorios 1 reforma, disposiciones generales 6 y 10 disposiciones transitorias. ¿Cuáles son los criterios, queridos colegas, con los que se construyó este documento final de votación? Son criterios que acogimos de las múltiples reuniones de trabajo con los diferentes sectores políticos. Así, tenemos el eje de fortalecimiento de la participación democrática, con la inclusión de mujeres, jóvenes y criterios de interculturalidad. Fortalecimiento de las organizaciones políticas y el sistema de partidos, la transparencia y control del gasto electoral, promover confianza y justicia en procesos electorales, y asimismo la coherencia y consistencia interna de la norma a través de una revisión técnica para garantizar claridad en la ley y evitar anomia jurídica. En los artículos que constaban en el segundo debate y que no están siendo incluidos en el documento final de votación, tenemos la reforma al artículo 56 vigente que establecía jornadas especiales de votación a funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Esta reforma creó cierto nerviosismo en ciertos sectores políticos y preocupación incluso en el mismo Consejo Nacional Electoral. Por esta razón no se incluye en el documento final de votación. Las reformas del artículo 58, 59, 67 y 42 son reformas que no tienen coincidencia con esta visión de esta reforma de fortalecer las organizaciones políticas. Por tal motivo, no son incluidas. Y también la reforma al artículo 148, que establecía que en casos de nulidad de elecciones establecía un tiempo para la elaboración del nuevo proceso electoral, un tiempo que no era real y más bien hemos decidido mantener la norma como estaba, es decir, con poco más de flexibilidad para que la autoridad pueda garantizar una organización correcta de los comicios electorales. También quisiera, queridos colegas, decirles que en esta sección de lo que no se ha incorporado del informe en el segundo debate, colegas, y les pido atención porque esta parte es importante en vista de mensajes engañosos que están llegando por WhatsApp. Quisiera dejar claro que la reforma al artículo 93, que ciertamente habría la posibilidad de una reelección para legisladores, dependiendo del territorio por el cual podrían aspirar, fue
una reforma incluida en el informe de segundo debate aprobado por la Comisión de Justicia. En este mismo pleno se generaron alertas en torno a que esta reforma podría violentar la consulta popular que se dio y por tal motivo eliminamos esa parte de la reforma. Es decir, que los mensajes que están circulando en torno al tema de la reelección son falsos y más bien un llamado, queridos colegas, a que pongamos atención a la presentación de tal manera que exista absoluta claridad de lo que se está votando en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bien, entre los principales reformas por eje, los que mencionamos al inicio, vamos a desglosarlos. En el primero de inscripción de alianzas, se establece un periodo de 15 días antes del inicio de la inscripción de candidaturas para la inscripción de alianzas. ¿Por qué? Porque queremos promover alianzas que sean basadas en coincidencias ideológicas, programáticas y no necesariamente alianzas de última hora por temas electorales solamente. El fondo partidario, colegas, por primera vez se establecen porcentajes de uso de este fondo partidario. Las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de promover la formación ideológica de sus bases. Por eso ahora se establece que el 70% de este fondo partidario vaya dirigido hacia la formación, capacitación e investigación. Asimismo, un porcentaje de este 70% debe ser enfocado para la formación de grupos de atención prioritaria. Es decir, pensamos en los jóvenes, pensamos en las mujeres, pensamos en los hermanos de pueblos y nacionalidades. Y solamente un 30% de este fondo partidario podrá ser usado para el funcionamiento institucional. En el punto de procesos de democracia interna, asimismo, se establece un periodo de 15 días que inicia 60 días previo al cierre de inscripción de candidatos. También es importante, porque queremos que las organizaciones políticas tengan los tiempos suficientes para su democracia interna, para que estos procesos puedan ser acompañados por el Consejo Nacional Electoral y puedan haber también plazos, incluso para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda resolver causas relacionadas a este tema de democracia interna. Un siguiente eje, colegas, que también es fundamental y les pido que pongamos atención, relacionado a financiamiento y control de gasto electoral. Este es el eje medular de la reforma, queridos colegas. En primer lugar, esta reforma trata de cuidar los recursos de los ciudadanos, ya no más mitines políticos organizados por candidatos a la reelección de alcaldías, de prefecturas o promocionando su candidato. Queda prohibida la participación entonces de los candidatos en inauguración de obras y además lo que puedan contratar los GATS por temas de publicidad desde la convocatoria a elecciones hasta el día de elección no podrá superar el monto mensual usado el año previo a la campaña electoral. También controlamos los excesos, colegas, ya no queremos campañas con artistas internacionales o que curiosamente justo en medio de la campaña el alcalde candidato a reelección convoca un evento supuestamente del municipio, de la alcaldía, contratando artistas internacionales, gastando recursos importantes del pueblo o si no financiados con quién sabe con qué objetivo. También establecemos el límite de gasto electoral, la transparencia, colegas. Era impensable que una elección de un candidato presidencial pueda costar 1.900.000 como establece la norma vigente. Por eso se eleva el techo de gasto electoral sin que esto signifique incremento de gastos públicos. Pero sí este incremento va a permitir que se transparenten esas donaciones de tal manera que puedan registrarse de manera adecuada. Además, se establece un sistema contable que va a ser público, que tienen que llevar las organizaciones políticas, ya no más dobles contabilidades. A través de este sistema contable transparente, cualquier ciudadano va a poder acceder a las cuentas de una organización política. Además, se establece un sistema de interconexión de datos con la Fiscalía, con la Contraloría, con la UAFE, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, para garantizar o monitorear los recursos que reciben los candidatos y las organizaciones políticas durante las campañas electorales. Por primera vez, las organizaciones políticas serán sujetos obligados a informar
lo que quiere decir que la UAFE tendrá acceso a sus cuentas, de tal manera que se pueda implementar este sistema de interconexión de datos a través de una unidad complementaria antilavado que será instalada en el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, en este eje, compañeros, hablamos de la responsabilidad de la información sobre campaña electoral que recibe la autoridad electoral. Hasta la fecha, el único responsable era el pobre contador de la organización política. ¿Cómo hacemos entonces para que haya mayor responsabilidad en el manejo de fondos de campaña? Establecemos entonces la responsabilidad también de la organización política, la responsabilidad solidaria del jefe de campaña y una responsabilidad pecuniaria por parte del candidato sobre toda la información que se reporta al Consejo Nacional Electoral. También se prohíben los aportes de personas jurídicas, porque queremos autoridades electas sin compromisos con empresarios. También se establece un límite de aporte privado y en especies, porcentajes. Una persona sí va a poder aportar a la campaña de su candidato con un porcentaje de hasta el 5% del gasto total de campaña. Y ojo, esa persona que aporta voluntariamente no puede aportar más del 30% de los recursos que presentó en su pago del impuesto a la renta el año anterior. Además, se permite la donación en especies hasta un 5%, pero se establece un mecanismo de monetización de estas donaciones de tal manera que su valor pueda ser también contado como parte del gasto electoral. Y además, la obligación para que estos aportes económicos se realicen de manera obligatoria, de manera bancarizada, para garantizar la transparencia de estas donaciones durante las campañas electorales. En el eje de candidaturas, se establece ciertamente la obligatoriedad para los candidatos que van a la reelección de pedir una licencia obligatoria desde el inicio de la campaña electoral. También se establece un proceso de impugnación por no inscripción de candidaturas. Aquí armonizamos los tiempos, pasamos de 1 a 2 días plazo para que el candidato conteste objeciones. El CNE debe resolver las mismas y calificarlas en el mismo tiempo, y el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días para resolver en caso de recurso contencioso electoral. Asimismo, el plazo de registro para las organizaciones políticas, que será 90 días antes de la respectiva convocatoria a elecciones. En este tema de escrutinios, ya pensando en el acto electoral, se establece el rol o se fortalece el rol de los vocales de las juntas receptoras del voto. Los vocales no podrán ausentarse durante el escrutinio. Se eliminan las juntas intermedias que ya no se aplicaban desde el 2014 y se aclara en su lugar el proceso de escrutinio. Asimismo, también se establece una transmisión ininterrumpida de la información electoral. El CNE debe difundir públicamente los resultados electorales provisionales y las imágenes de las actas de instalación y de escrutinio de las juntas receptoras del voto. Además, en la sesión de escrutinio se hará examen individualizado de las actas. También en el eje de procesos del exterior, aquí también un saludo a los hermanos migrantes y a los representantes migrantes que sin duda hicieron importantes aportes. Se podrá usar ya el documento de identificación consular en las elecciones en el exterior. El cambio de domicilio, que ha sido un problema en el exterior, podrá realizarse de manera permanente, lo ponemos ya en la ley para que no haya duda. Asimismo, también mecanismo de coordinación entre el CNE y los consulados para la actualización del registro, para promover los cambios de domicilio y también para fortalecer los mecanismos virtuales de estos cambios de domicilio. Además, la obligatoriedad de promover y difundir las elecciones. Obligamos a los consulados a difundir y promocionar los procesos electorales, priorizando medios comunitarios, medios ecuatorianos, que son los que la gente usa para informarse. También se flexibiliza el horario de votación en el exterior. Ya no será de 7 a 5, será de 9 de la mañana a 7 de la noche, precisamente para dar la posibilidad a los migrantes que trabajan el domingo a sufragar incluso luego de su trabajo. Además, se establece el voto electrónico, el voto telemático y por correo. Una disposición transitoria permitirá su aplicación desde la segunda elección general que se lleve a cabo. Y se formaliza el rol de los delegados del Consejo Nacional Electoral en el exterior para responder a las
a los problemas de transparencia que algunos legisladores sentían existen en los procesos en el exterior al no contar con delegados de la autoridad electoral durante los comicios electorales. En el eje de justicia electoral, que a propósito, colegas, es el más numeroso de la reforma, se fortalecen las competencias del Tribunal Contencioso Electoral, se aclaran definiciones importantes para una adecuada implementación de la justicia electoral. También se aclaran normas de procedimiento, se define cuándo se usan plazos, cuándo se usan términos, se establecen las causales de inadmisión de recurso o acción, asimismo también cuándo procede la audiencia oral única. Además, se aclaran recursos adicionales, se redefinen los tipos de recursos y casos en los que proceden y asimismo se norman el recurso subjetivo contencioso electoral. Además, se reestructura el régimen de infracciones, esto es importante, y sanciones a fin de garantizar dosimetría y proporcionalidad. Yo creo que una de las debilidades de la norma vigente era que habían conductas que se sancionaban, pero no había infracción para aquello, o las infracciones eran muy leves. Por tal motivo, a ningún candidato le preocupaba violar la norma electoral. Se establecen sanciones de acuerdo a su nivel de gravedad. Se establece una adecuada dosimetría. Va de una sanción leve que involucra 1 a 10 salarios básicos unificados, sanción graves de 11 a 20 salarios básicos unificados, además la posibilidad de destituir al funcionario si la misma es causada por el funcionario y la suspensión de derechos de participación política de 6 meses a 2 años. Las infracciones graves tendrán multas de 21 a 70 salarios básicos unificados, la posibilidad de destitución del funcionario y la posibilidad de suspensión de derechos de participación política de 2 a 4 años. Además, se establecen infracciones específicas para el financiamiento y gasto electoral, así como también sanciones para los medios de comunicación y las empresas de pronósticos electorales que no se ciñan a los requerimientos de la autoridad electoral. En el eje número 7 de fortalecimiento institucional se incorpora como función del CNE la organización de debates, el fortalecimiento de la democracia comunitaria y la educación cívica. A través de la reforma del artículo 77 se fortalece el Instituto de Investigación. El artículo 189, 195 y 200 también permitirán una mayor participación ciudadana, estableciendo términos para, por ejemplo, presentar una reforma constitucional de tiempos para recoger las firmas en el caso de una consulta popular y asimismo también términos para la revocatoria de mandato. En el eje 9 de fondo partidario, aquí es importante también, se establece una devolución de recursos por promoción electoral. Esto es importante para los ciudadanos que le preocupan que sus recursos, sus tributos vayan a financiar campañas sin éxito. Ya no más aventuras políticas a costa de los fondos públicos. La persona que desea candidatizarse por primera vez lo puede hacer y va a recibir fondos públicos para su promoción electoral. Si no gana, no pasa nada. Pero si por una segunda vez quiere volver a ser candidato, vuelve a recibir fondos públicos y no obtiene una votación del mínimo del 4%, tendrá la obligación de devolver el 50% de los fondos públicos que ese ciudadano recibió. Este debate es realmente sensible. Está el derecho de participar, pero también los controles que la norma debe tener para evitar el abuso e incluso actos de corrupción que se han generado en torno a esta posibilidad de financiamiento de campañas electorales para campañas políticas de candidatos que saben no tienen la menor posibilidad de ganar. Asimismo, también se retoma el artículo 357 para dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 110. En el eje de paridad y jóvenes, queridos colegas, y de interculturalidad, que es sin duda el eje más inspirador de esta reforma, se establece el encabezamiento del 50% de las listas por parte de mujeres. Se modifica el artículo 99 que va a permitir que las listas de asambleístas, alcaldes y prefectos, concejales en cada uno de los cantones puedan conformarse garantizando el 50% de encabezamiento de mujeres. Esto se dará
de manera progresiva, es decir, en el 2021 comenzaremos con un 15%. Como dato general, en las últimas elecciones del 2017, la organización política que puso el mayor porcentaje de encabezamiento de mujeres solo lo hizo con un 10%. La organización que le seguía lo hizo con un 5%. En el 2021 arrancaremos con un 15%, en el 2023 con 30% y finalmente en el 2025 cumpliremos lo que establece la Constitución, que es garantizar una paridad horizontal a través del encabezamiento de mujeres en las listas pluripersonales. A nuestros jóvenes del futuro del país, el mandato de que las listas electorales tengan que tener un 25% de la participación de jóvenes para garantizar una renovación de la política más ágil que tanto le hace falta al país. Y también la norma para nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades tiene un enfoque de interculturalidad. El CNE deberá reglamentar e incorporar acciones afirmativas para la inclusión de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, a pueblos afroecuatorianos y el pueblo montubio. El binomio presidencial paritario será una realidad en el 2025. Los binomios deberán integrarse con la participación de una mujer y hombre o viceversa a partir del año 2025. Además, también habrá paridad y alternabilidad en consejeros del Consejo Nacional Electoral y jueces del Tribunal Contencioso Electoral. El control de la paridad deberá ejercerse por parte del Consejo Nacional Electoral, que podrá negar la inscripción de candidaturas por incumplimiento de la paridad. Y a su vez también se define claramente la violencia política de género. Y el TSE tomará acciones de carácter jurisdiccional en relación con denuncias de violencia política de género que están clasificadas como sanciones muy graves. En esta lámina, declaración de normas, ciertamente son temas, digamos, como les dije, para garantizar que hay coherencia en términos y demás. Los ejes agregados, presidente y colegas, en este segundo debate, sistema electoral. Se propone un cambio del método de asignación de escaños de Hunt a Webster para dar un mejor cumplimiento al mandato constitucional de proporcionalidad. Asimismo, también el enfoque de esta reforma es priorizar la propuesta, no de una persona, de una organización política. Por eso proponemos el cambio de las listas abiertas a un cambio de listas cerradas y bloqueadas, para evitar los personalismos y además el canibalismo político que se da incluso entre miembros de una misma lista para algunas dignidades. El calendario electoral también se desarrollará en coordinación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Se establecen los debates obligatorios, ya no más candidatos que no puedan proponer al pueblo ecuatoriano una propuesta de trabajo. Para las elecciones presidenciales, los candidatos a prefectos y candidatos a alcaldes de cantones de más de 100.000 habitantes tendrán que obligatoriamente debatir sus propuestas con los demás candidatos. Estos debates serán organizados por el Consejo Nacional Electoral en coordinación con la academia y las organizaciones sociales. Se difundirán a nivel nacional y en el exterior. Se desarrollarán 3 semanas previo al día de la elección. Y también un eje importante adicional, que es el tema del registro electoral. Siempre hemos oído los problemas del registro electoral. Establecemos un mecanismo de autodepuración permanente. Los ciudadanos que no sufraguen en 4 elecciones consecutivas y no realicen ningún trámite administrativo ante el Consejo Nacional Electoral integrarán un registro pasivo. El ciudadano podrá moverse del registro pasivo al activo cuando desee, pero si es que no lo hace, permanecerá en el registro pasivo y esto nos dará un mecanismo de autodepuración del registro electoral. Además, garantizamos una cooperación entre el Consejo Nacional Electoral y el registro civil para que puedan nutrir información a este padrón, por ejemplo, para sacar a las personas que han fallecido en ese año o ir actualizando, por ejemplo, el tema de los jóvenes que van alcanzando la edad de 16 años y cuyo voto es facultativo. Tenemos algunas disposiciones transitorias que también son importantes,
como por ejemplo la que establece 120 días para la creación de este sistema de interconexión de datos por parte del Consejo Nacional Electoral, transitorias que permiten la implementación de la progresividad, de la paridad, 3 años para la implementación del sistema de control del financiamiento de la política, 120 días para 3 auditorías. Auditorías del registro electoral, auditoría del sistema informático de conteo de votos y auditoría del sistema de validación de firmas. Esta asamblea le obligará al Consejo Nacional Electoral a fortalecer la necesidad de transparencia de sus actos y de los sistemas que contrata. Además, transitorias que permitirán la implementación del voto electrónico, telemático y por correo en el caso del exterior. Hemos mandado también 2 alcances básicos que han sido circulados a ustedes, entiendo, es en relación al tema del registro electoral, garantizar que sean 4 elecciones consecutivas y no 3, como había habido un error en el documento que se circuló, y otro documento también que clarifica sobre los temas del exterior, los requisitos de los candidatos en el exterior, dando respuesta a un vacío que no se cubrió y que fue alertado oportunamente. Queridos colegas, presidente, en el proceso de construcción de este documento final hemos considerado 3 temas: la legalidad, la legitimidad y la transparencia de la información. También hemos garantizado la responsabilidad. En primer lugar, responsabilidad con ustedes, queridos colegas, que mandaron sus observaciones, con sus equipos de trabajo que le dedicaron horas para tener este documento final de votación. Y aprovecho para agradecer el esfuerzo de sus equipos, el esfuerzo del equipo de la Comisión de Justicia, que trabajaron sábados y domingos para que tengamos hoy un documento final de votación. Agradecer también a las organizaciones sociales, a las autoridades electorales, a los partidos políticos que ciertamente hicieron llegar también sus propuestas y que han sido un aporte fundamental en este proceso de reforma. Pero sobre todo, legisladores, quiero agradecerles a ustedes, a estas llamadas permanentes, a las reuniones permanentes, por haber aportado con tanto entusiasmo a este proceso de reforma, demostrando compromiso con la patria. Presidente, este documento final de votación no es el trabajo de una persona, ni siquiera es el trabajo de una comisión. Es el trabajo de todo este Parlamento, de todos los sectores políticos que aportaron de manera constructiva a la elaboración de este documento que hoy ponemos a su consideración. A los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, estas reformas no son antojadizas, no son coyunturales, son reformas necesarias, urgentes e impostergables para garantizar transparencia, para garantizar inclusión, para garantizar reglas del juego claras y justas para todos los actores electorales. Estas reformas no son una manito de gato, como dijo alguien por ahí, son reformas sustantivas que van a equilibrar la cancha para que los jugadores en la contienda electoral tengan condiciones justas. Esta reforma, presidente, es una apuesta por la transparencia, por una política limpia en el país. Ya no más campañas financiadas con fondos oscuros que quieren corromper a nuestras autoridades electas. Esta reforma, presidente y colegas, es una propuesta de país a mediano y largo plazo. Una propuesta, presidente, que compromete a las organizaciones políticas, que compromete a las mujeres de la patria, a los jóvenes, que convocan a nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades a dar vida a estas reformas que estamos dando y que garantizarán mayor inclusión, que garantizarán una sociedad política más incluyente, que pueda abogar por los intereses de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que vivan en este país o fuera de él, sin importar su procedencia. A eso le apostamos, presidente, con este proyecto de reforma. Por eso hoy, colegas, les convoco con mucha esperanza a que votemos por el país, que votemos por una democracia que nos invite a vernos como hermanos ecuatorianos, más allá de las diferencias y de la procedencia. Cada uno de nosotros en este Parlamento soñamos con una patria diferente. Apostémosle a ello, compañeros, con esta votación. Presidente, he presentado hasta la Secretaría General una moción de votación para procesar estas reformas,
Votaremos 4 veces. La primera por la forma de votación. La segunda votación será por todos los artículos presentados en la reforma, excepto los artículos 1, que reforma el artículo 3 de la ley vigente, el artículo 38, que reforma el artículo 94 de la ley vigente, el artículo 43, que reforma el artículo 99 de la ley vigente, y la disposición transitoria tercera del proyecto de ley, normas que se refieren a reglas y normas de paridad y alternabilidad. Y en otra votación, presidente, el artículo 73, que reforma el artículo 164 de la ley vigente relativo al método de asignación de escaños. Esta moción, presidente, ha sido presentada ya formalmente por Secretaría y le pido, presidente, den lectura. Muchísimas gracias, señoras y señores legisladores.